Ya empezamos llorando, ya estaba uno, me quedé así mirando. Muy buenos días a todas y a todos, ¿cómo les va? Muy bien, ya estamos mitad de año, ¿qué nos queda? Nada, así que bueno, algunos recordatorios, pues la verdad que la clase de hoy va a estar fantástica. Espero que hayan preparado en distintos idiomas españoles, las palomitas de maíz, pororó, pochoclo, no sé cómo, qué otra cosa, después pongan cómo lo conocen. Yo esas tres conozco por lo menos. En Mendoza es Pororó. Te hiciste Pororó también. Recordar, miércoles que viene volvemos al horario de 18 horas, 18 a 21. Están todos los administradores de distintos poderes judiciales del país. Sábado que viene, una amiga de Juanma de la casa, pues aparte nos la presentó él, y el año pasado está dando los talleres de teatro y hace un esfuerzo enorme por hacerlo en forma remota y hace una tarea fantástica. Ella es defensora pública en Ciudad Autónoma y tenemos con Paula Lago 3 horas, recuerden, de 9 a 12. Y el otro miércoles creo que es 5 de julio, la última clase antes de irnos a la feria de metaverso y blockchain con Marquito Rosso y Fede Ash, así que está todo anunciado. Cuéntenos después cómo andan con el tema del trabajo, si después van a necesitar ayuda, escríbanos si tienen alguna dificultad, ya sea por Human, por el campus, y seguramente a la vuelta de la feria los vamos a estar y las vamos a estar invitando a que hagan el onboarding al laboratorio de innovación judicial. Ya está lista la nave, la estamos preparando, estamos haciendo ajustes en un par de partes de la maquinaria, pero ya está lista para que empecemos a jugar dentro del laboratorio, a innovar y a poder implementar ideas en los tribunales. Bueno, para mí, gusto, orgullo, alegría, honor poder presentar a un amigo. Juan Manuel Matera es abogado, es profesor de Derecho Civil, de Derecho Civil Comercial, Contrato, Familia, Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción del Uruguay. En la misma universidad también dirige seminarios y participa como profesor de seminarios en Derecho Público y Privado. Ha sido profesor de la UBA, de la UCA, de la Universidad Nacional de Cuyo, dan la maestría de Gestión y Derecho Judicial, y en la Universidad de Champagnat con nosotros también. Ha escrito numerosos artículos de literatura clásica, mitología y derecho. Tiene el libro que presentó el año pasado de algunos apuntes de literatura clásica, mitología y derecho, que es imperdible, sobre cómo linkea la mitología, las normas, la regulación social, y no lo ha puesto en el currículum. Yo sé que sí, pero como a los 20 y pico de años nos puede contar, escribió su primer libro sobre mitología. Yo diría que es como digamos, un niño prodigio, porque 20 y pico de años, no me acuerdo quién está, creo que, no te vas a volver gurú como José María Domínguez, pero creo que él hablaba sobre mitología en Odol Preguntas. Se me cayeron todos los años directos, no saben ni qué carajo es lo que digo, pero bueno, escribió sobre mitología clásica, actualmente dirige y hemos sido parte cuando pudimos y le estamos reclamando en el interior del país que vuelva, que vuelva en forma virtual el Odeón, que es un grupo de literatura, de teatro, de cine, que dirige Juan Manuel y que es muy importante, está casi toda la comunidad jurídica judicial. Fue un gran acompañamiento y un gran aprendizaje durante pandemia porque éramos casi 300 todos los sábados y Juan Manuel tenía el gesto de llevarlo adelante y su tarea, la más importante, no es la más importante, pero tiene otra, digo esto y después la final, que es la, por como lo conocí, es prosecretario letrado de la gran sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil que preside nuestro querido y líder Ricardo Lirros, y Juan Manuel coordina los programas de la IES, que es la Academia de Estudio de Intercambios Judiciales, en la que descubrí de qué se trataba la capacitación y la formación continua en el ámbito judicial. Yo venía de otro lado y ahí encontré como mi pequeño reparo de casa y de aprendizaje, así que siempre lo reconozco porque para mí fue como un bálsamo, un encuentro de un lugar para empezar a entender de qué se trata la maravillosa tarea de ser magistrado o magistrada en el Poder Judicial. Así que, Juan Manuel, bienvenido. Le paso el comando de la nave, capitán.
Hola, muy buen día. Bueno, muchísimas gracias. Qué vergüenza en una diplomatura que tiene mucho que ver con la innovación y la tecnología, yo no sabía reactivar mi audio. Pero les agradezco muchísimo la posibilidad de estar acá con ustedes, de participar de esta diplomatura que ya lleva su tercer año, si no me equivoco, y tan trascendente en todos los temas que abordan. Gracias, Mario. En realidad me comprenden las generales de la ley y él también, porque somos amigos hace más de 10 años trabajando juntos en la educación judicial y hemos coincidido en programas de capacitación en distintas partes del mundo. Mario se ha convertido en este tiempo que ha entrado en el Poder Judicial en un gran líder al cual admiro, así que estoy muy agradecido con la oportunidad de estar en esta diplomatura y compartir un tema, digamos, contracultural. Es una charla sobre una de las ramas del arte, pero sin embargo es contracultural en nuestro ámbito, porque el cine generalmente es abordado desde un instrumento pedagógico para entender institutos jurídicos, pero no suele abordarse desde la historia del cine y como reflejo desde la sociología jurídica, cómo van impactando las normas y los institutos jurídicos en su reflejo en el séptimo arte a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Así que estoy muy agradecido. Gracias, Celina. Gracias, Nicolás, los dos Nicolás que están acá. Gracias, Viviana, y gracias a todos. Trabajar en esta diplomatura, este es el tercer año que insisten conmigo, siguen equivocándose, yo agradecido porque se sigan equivocando, y siempre repito que trabajar en esta diplomatura es como trabajar con la Disney, la Marvel, porque tienen todo armado, uno que está dando vueltas por distintas jurisdicciones, dando charlas, todo, y es todo a veces muy a pulmón, es una ayuda enorme la que dan porque realmente es todo muy organizado y tienen la mayor tecnología para armar todo. Así que muchísimas gracias. Si me acompañan en estas 2 horas, yo lo que les propongo es hacer un viaje en tiempo y espacio. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de innovación, vamos a ver videos sobre determinadas películas, vamos a repasar a lo largo de las décadas de ese agitado siglo XX, del siglo XX cambalache y todas las cuestiones históricas que se fueron dando y cómo repercutieron en una rama del arte que es realmente reciente. Estamos hablando de un género que tiene unos 120 y pico de años de existencia, y sin embargo es uno de los que más ha tenido desarrollo innovativo, ¿no? Y es muy popular porque todo el mundo habla de cine, ¿no? Todo el mundo, cuando uno aborda la temática del cine y derecho, dice, bueno, 12 hombres en pugna, el juez, tal película, tal otra. El cine está muy internalizado. Es un género artístico muy popular. Entonces es un desafío hablar de innovación en materia cinematográfica y hablar de cine y derecho. Les propongo lo siguiente. Vamos a arrancar con los inicios del cine. Vamos a ver en la primera parte de la charla, vamos a alternarla con determinados videos, sobre la noción de lo que es el montaje y cómo se utilizó en el cine soviético, en el cine ruso, el montaje desde una escuela llamada escuela conductista o escuela formalista para inducir sensaciones en el público. A través del montaje se va a generar un sentimiento determinado para generarnos empatía con determinado mensaje. Esto fue utilizado desde un punto de vista de un fin propagandístico, obviamente, pero generó una innovación que es el pilar desde el cual distintos directores a lo largo del tiempo desarrollaron e innovaron también en materia cinematográfica. Luego del cine ruso y de Eisenstein, y vamos a analizar una película llamada La Huelga, que es quizás una de las primeras en abordar
la temática de la reivindicación de los derechos del trabajo en forma explícita. Vamos a viajar a Alemania, vamos a viajar a la Berlín de la República de Weimar y vamos a analizar un poco el expresionismo alemán. Vamos a ver cuál es el contenido jurídico de las películas expresionistas y luego de analizar ese movimiento fascinante, bien en el preludio de lo que después sería la Segunda Guerra Mundial, vamos a viajar a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos vamos a entrar en algo que se llama el cine clásico norteamericano y vamos a analizar a Stanley Kubrick. Y con Stanley Kubrick analizaremos un poco ese dilema sofocleo. Ya desde el teatro griego antiguo se debate en Antígona, en la famosa Antígona, la norma legal pero no legítima. Y lo vamos a abordar desde el punto de vista de los juicios militares. Stanley Kubrick, ustedes saben, ese gran director de La Naranja Mecánica, 2001, Odisea en el espacio, Barry Lyndon, y tantas, Ojos bien cerrados, y tantas obras maestras que ha hecho. Todo lo que ha hecho fue una obra maestra. Y vamos a cerrar con una sorpresa musical. Dicen que empezar el día, es muy importante empezar el día, elegir bien la melodía con la que uno empieza el día. Así que estuve un poquito pensando qué melodía compartir con ustedes, y si me siguen para ese momento, los que estén, vamos a compartir todos juntos una hermosa melodía con una orquesta. En el Central Park se hizo un concierto sobre música cinematográfica, ¿no? Y elegí una que creo que a todos nos va a gustar mucho. Pero bueno, antes de arrancar, ¿se me escucha bien? Si me hacen así con los deditos, perfecto. Perfecto, Juanma, perfecto. Bueno, entonces viajemos, abstraigámonos, olvidémonos de los problemas, olvidémonos de los líos que tengamos en casa, concentrémonos nada más en la computadora y concentrémonos nada más en lo que estamos viviendo, que es compartir esta mañana de cine. Acá en Buenos Aires está nublado, está medio lloviznando, así que es ideal para nosotros compartir algunas escenas emblemáticas de la historia del cine. Cine soviético. El cine soviético tiene la particularidad de tener una serie de creadores, como Siga Bertov, como Kuleshov, como Eisenstein, que es quien vamos a analizar en profundidad, que desarrollaron unas innovaciones en el lenguaje audiovisual. Con Eisenstein vamos a ver que se desarrolla la teoría de lo que es el montaje. ¿Qué es el montaje? El montaje es la alteración de las imágenes. Yo voy organizando las imágenes y los fragmentos del fílmico en ese momento, hoy día es video, pero en el fílmico, los acelero, los combino, les doy una tonalidad tal que generan en el público una sensación, un sentimiento determinado. ¿Sí? Entonces yo predispongo al público de una manera determinada para que tenga cierta empatía con un mensaje. ¿Sí? En el caso del cine soviético, obviamente va a ser el mensaje bolchevique, ¿sí? Los ideales de lo que era el comunismo. Lo que vamos a ver es, en anterioridad a Eisenstein, cómo llegó el cine a Rusia, ¿no? El cine llega a Rusia en los primeros meses, a poco de los primeros meses de su aparición. Y vamos a 1896. Francis Dublier, que era el camarógrafo de los hermanos Lumière, los inventores del cine, viaja a Rusia. ¿Para qué? Por un tema documental. Él tenía que filmar la coronación del zar Nicolás II. Entonces, la primera aproximación de los rusos con el cine es de carácter netamente documental. Es la filmación de la coronación del zar. Poco tiempo después se abren las primeras salas cinematográficas en Rusia, pero que eran de propiedad de compañías francesas, lo cual generaba desconfianza para el gobierno zarista. Y entonces empiezan a tener una serie de reparos. Por ejemplo, qué tipo de películas se iban a estrenar. Por ejemplo, que las funciones tenían que terminar a las 9 de la noche. Pero el género cinematográfico se va popularizando cada vez más
y empieza a desarrollarse un cine autóctono, un cine vernáculo soviético, un cine, perdón, estamos en la época del zar, un cine ruso. El primer cineasta ruso y la primera película rusa se llamó Stenka Razin, del director Vladimir Romayov. ¿De qué trataba? De un ex líder de los cosacos que se enfrentó a la nobleza. Entonces ya de entrada vemos que desde su origen el cine soviético va a estar preocupado por cuestiones históricas y cuestiones sociales. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia paradigmática entre el cine soviético y el cine occidental, podríamos decir? En que mientras el cine occidental aborda el individualismo, el cine soviético el colectivismo. En las películas occidentales vamos a ver que el drama en cuestión, la trama gira en torno a un personaje. Y con la problemática de ese personaje es principio, nudo y desenlace. En cambio, en el cine soviético vamos a ver que hay un dilema colectivo, un problema colectivo, y el conflicto es de una clase determinada. En este caso van a ser transmitir los valores bolcheviques en el cine soviético. Pero bueno, sigamos con la época zarista antes de la Revolución Rusa. Llega 1914, Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial genera una suspensión de importación de películas extranjeras, o sea, todo lo extranjero era el enemigo, no se podían estrenar películas extranjeras en Rusia. Entonces, genera un incremento de la producción nacional. Para que se den una idea, para 1916 ya había 499 películas rusas. 1917, ¿qué pasa? La famosa revolución. Y el antiguo imperio ruso pasa a ser la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y quién aparece acá? Un tipo que es parecido a mí, que tiene mi physique du rôle, ven que no tengo mucho cabello y tengo determinadas facciones, y es Lenin, ¿sí? Y Lenin, el gran líder soviético de ese momento, ahora me van a empezar a hacer memes, mis amigos, Lenin advierte que tanto el cine como la radio tenían un alcance masivo, que podía ser más que mero entretenimiento en una nación donde la mayoría de las personas eran iletradas, ¿sí? La mayoría de las personas eran analfabetas. Entonces el cine y la radio tenían un poder comunicacional enorme. Fíjense la frase de Lenin: de todas las artes, el cine para nosotros es la más importante. Y el gobierno soviético adopta dos medidas políticas. Primero, nacionaliza por decreto la industria cinematográfica en 1919. Y segundo, crea la Universidad del Cine, obviamente, que es la Escuela Cinematográfica Rusa. En esa Escuela Cinematográfica Rusa, de allí surgen los grandes cineastas soviéticos. Y el primero, gran importante director ruso, se llamó Kuleshov. Kuleshov innova creando algo que se llama el efecto Kuleshov, que consistía en, a través de una juxtaposición de imágenes, generar un efecto determinado, un sentimiento determinado en la audiencia, ¿sí? Esta es la génesis del término montaje. Nicolás, te pido si podemos pasar el primer video, que es el efecto Kuleshov. Le voy a pedir que presten mucha atención, fijen sus ojos en la pantalla.
Bien, ¿en qué consiste el efecto Kuleshov? Es un primer plano del actor Iván Mitsukhin, el actor ruso por antonomasia de ese momento, que tiene una expresión neutra. ¿Y qué hace Kuleshov? Genera esta juxtaposición con distintas imágenes. Es un plato de sopa, el cuerpo de una nena en un ataúd y una mujer posando recostada en un diván. De esta manera se transmiten los espectadores emociones. Podemos decir que se puede transmitir la sensación de hambre, la sensación de dolor al ver a la nena en el ataúd y deseo o cierta sensualidad a ver a esa mujer sensual en el diván. Genera un nuevo sentido a partir de imágenes. Esto se denomina en cinematografía signos de efecto. Estamos hablando de la génesis, la primera vez que se hizo esto. Ahora bien, la visión de Kuleshov iba de la mano con la ideología socialista de Lenin, porque lo que se quería acá era transmitir empatía con el mensaje bolchevique. El siguiente director importante de esta época del cine ruso se llama Dziga Vertov. Dziga Vertov con su esposa Suilova comienzan como montajistas de noticias y fundan un noticiero, el noticiero soviético llamado Kino Pravda. Cine verdad se denomina esto. Para ellos la imagen tenía que estar depurada de todo artificio. No tenía que haber total objetividad en lo que era la imagen. Entonces se prescinde de guiones en las películas de Dziga Vertov, de actores profesionales. Esto después lo toma el neorrealismo italiano y después el cinema verité de los franceses, y se prescinde de decorados y de iluminación. Es todo natural. Las películas de Dziga Vertov más famosas son El hombre de la cámara en movimiento y La sexta parte del mundo. El hombre de la cámara en movimiento fue considerada en la encuesta de 2012 de la revista prestigiosa británica Science and Sound como la octava mejor película de la historia. Pero ninguno de todos los cineastas rusos de esa época sobresalió tanto como Sergei Eisenstein. Vamos a una frase de cabecera de Sergei Eisenstein. El lenguaje del cine es capaz de expresar cualquier concepto, cualquier idea de clase, cualquier consigna política o táctica, sin recurrir a la ayuda de un pasado psicológico o dramático sospechoso. Eisenstein así se aparta de las nociones de Stanislavski del teatro. Quien haya estudiado teatro con la escuela de Stanislavski, esa escuela tradicional de Stanislavski, bien sabe que cuando prepara un personaje hay toda una preparación psíquica y un contacto emocional con el pasado, por ejemplo, o el entorno de este personaje. Eisenstein dice que no, que yo con solamente alterar imágenes puedo lograr un mensaje determinado y puedo crear una historia determinada. Por eso crea podemos decir, el primer tratado importante de la historia del cine, de la literatura sobre cine, que se llamó el montaje de atracciones. Él lo que hace es definir lo que es el montaje y catalogarlo. Vieron que a los abogados nos encantan las clasificaciones. Bueno, él hace lo mismo. Lo que hace es clasificar los distintos tipos de montaje que luego vamos a ver cuáles son. Eisenstein nace en Riga, en el Imperio Ruso, hoy día lo que sería Letonia, que era parte del Imperio Ruso, el 23 de enero de 1898. Él creía que las películas eran organismos con un alma, una vida. El cine para él era un arte calculado, un conjunto de atracciones para moldear la mente del espectador. Esto, nuevamente, repito, se llama escuela formalista. Identifica distintos tipos de montaje como métrico, que tiene que ver con la aceleración que yo le doy a los fragmentos, rítmico, el ritmo que le doy, armónico, que es una combinación de ambos, tonal, que ya acá entra a jugar la música en este tipo de sensaciones que voy a generar en las escenas, e intelectual. El intelectual es el más sofisticado, que es el que vamos a ver en la charla de hoy.
Eisenstein repudia el tipo de montaje clásico norteamericano, que es un montaje lineal. Las películas de Griffith, gran cineasta norteamericano, autor de Intolerancia o El nacimiento de una nación, tienen un montaje lineal, que es como uno ver una obra de teatro. El cine soviético y Griffith hacen algo totalmente distinto y utiliza mucho el tema del montaje para hacer ello. Vamos a ver que las películas de Eisenstein generan en el público una gran sensación de velocidad, y eso tiene que ver con la aceleración de los fragmentos. Y vamos a ver también que se dividen las historias en múltiples mini historias, como si fuera una mamushka, valga la redundancia, cine ruso, una dentro de la otra. La película que vamos a analizar hoy se llama La Huelga. La Huelga es un film de 1923 y es el film donde Eisenstein pone en práctica sus teorías sobre el montaje. La huelga describe, valga la redundancia, una huelga ocurrida en 1903 por los trabajadores de una fábrica rusa zarista prerevolucionaria. Y acá vemos nuevamente el colectivismo frente al individualismo, porque lo que nos interesa en la huelga es ver el tema del derecho colectivo, de los grupos de trabajadores y qué era lo que estaban reclamando. El filme arranca con una frase de Lenin: es cine propagandístico, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro, pero tenemos que escindir el contenido político del contenido artístico. La fuerza de la clase obrera es la organización. Sin organización de masas, el proletariado es nada. Organizado es todo. Estar organizado significa unidad de acción, unidad de actividades prácticas. Y ahora hablemos un poco de la trama, de qué trata La Huelga, ¿no? Una de las primeras películas más importantes en materia de derecho del trabajo. Nos encontramos con una fábrica de fundición. En esa fábrica hay gran tensión entre la patronal y los empleados, que después van a organizar una huelga, pero la administración espía a los trabajadores con agentes encubiertos que se hacen pasar por trabajadores también. Y la situación de la fábrica realmente es muy tensa. En el medio se mezclan agitadores y bolcheviques que planean una huelga. Los trabajadores no quieren entrar en huelga porque saben las consecuencias que esto puede tener para ellos en un régimen como el zarista, ¿no? Van a venir los cosacos y los van a matar a todos o los van a reprimir. Entonces, la primera reacción de los trabajadores es: no, a la huelga no podemos, y además es algo ilegal en nuestro país. Entonces los agitadores provocan la huelga. ¿Y de qué manera? Generan un robo, roban un micrómetro. El micrómetro es un instrumento de medición con un valor de 25 rublos. Esos 25 rublos en la época, piensen que se traducen en 3 semanas de trabajo. Un trabajador es acusado injustamente del robo del micrómetro, y ¿qué hace para limpiar su imagen? Se suicida, se ahorca. Ya la noción de honor de esa época es un tema sociológico que le corresponde a otro profesor. Pero la cuestión es que los trabajadores, indignados ante la situación de ese trabajador, de ese compañero que se ha suicidado, dejan sus lugares de trabajo e inician la huelga. De hecho, lanzan piedras y metales a las ventanas de la fábrica, ¿no? Pero presentan ante la patronal sus demandas, presentan un escrito. ¿Y cuáles son los reclamos? Limitar la jornada laboral a 8 horas, 8 horas de trabajo, 6 para los menores de edad, aclaran, mejor trato por parte de la administración y una suba de sueldo del 30%. Luego vemos una imagen, una escena automáticamente que parece un sínodo, un oscuro sínodo donde está la patronal vestidos de trajes, galeras y fumando puros y tomando whiskies, y rechazan las demandas, al tiempo que utilizan el papel de las demandas para limpiarse los zapatos. Fíjense la metáfora, ¿no? Al mismo tiempo exprimen limones para poner en sus tragos,
que es una metáfora también a la explotación laboral del momento. Bueno, sacan un comunicado en la plaza pública del pueblo rechazando las demandas, y lo que llama la atención es que manifiestan que reducir la jornada laboral es ilegal de acuerdo a la ley rusa. Bueno, se producen una serie de enfrentamientos entre huelguistas y cosacos, y que era la fuerza del zar, y esto termina en disturbios y termina en que los trabajadores son llevados a un campo donde son fusilados, en un capítulo de la película que se llama Carnicería. Pero es aquí, en esa última escena, la escena del fusilamiento, donde Eisenstein aplica su teoría del montaje intelectual. Porque lo que hace es una juxtaposición de imágenes entre el fusilamiento de los trabajadores e imágenes en un matadero de un frigorífico en el cual se están sacrificando vacas. ¿Sí? Lo que le voy a pedir a Nicolás que veamos la imagen de la huelga, donde está esta juxtaposición de imágenes, y centremos nuestra vista a nuestras pantallas. Juanma, Sí. siempre aclarás que si alguno es sensible o alguna es sensible, puede Sí, no verla. mientras lo estaba diciendo no lo hice, Te hago pero... de partner, te hago de partner. Pero aclaro, sí, aclaro, lo pensé, pero el arte debe Perdón. perturbar, ¿no? El arte debe perturbar, ¿no? Sí, perdón, dale, lo No, spoileé. hiciste excelente. Bansky Dale. decía que el arte debe perturbar y debe consolar a los perturbados. Así que dejémonos perturbar. Me encanta, vamos. Dale. Bien, los actores que participaron de esta película pertenecían a una compañía de teatro del Partido Socialista Ruso que se llamaba el Prolet Kult, y eran entrenados por Trotsky. O sea, estos actores fueron entrenados para lo que era el mensaje bolchevique por Trotsky. ¿Qué sucede? La película se termina y Eisenstein estaba muy contento con el resultado y esperaba que se estrenara, ¿no?, en los distintos cines rusos, y por qué no venderse a otros países también. Pero bueno, aparece Stalin. Y Stalin, digamos que el modelo que impuso, el modelo stalinista, no estaba muy de acuerdo con el estilo de Eisenstein. Stalin consideraba que el cine era un arma muy poderosa para transmitir el mensaje político. Al mismo tiempo, consideraba a Eisenstein como un personaje muy controvertido. Y cuando ve la huelga, Stalin dice, esto no se puede proyectar al público. Primero subestima al público, porque dice, el público no lo va a entender. Este tema de la juxtaposición de imágenes, no sé, van a entender, no van a tener una empatía con el mensaje bolchevique, sino que van a entender otra cosa distinta. Y Stalin al mismo tiempo temía que estas películas tan fuertes desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores le pudieran jugar en contra en su gobierno, que pasaba a tener otros matices que no eran
los de Lenin, digamos, ¿no? Entonces se prohíbe la huelga y se incautan todas las copias. Ahora, lo llamativo de Stalin es que elige a su vez la huelga para mandarla a competir a la exposición de París. Stalin era un personaje, bien saben, muy particular, y con Eisenstein tenía una relación ambivalente. Le daba toda la financiación para hacer sus películas y después las prohibía. Le daba más financiación, las prohibía. Después le da la oportunidad para hacer un film llamado Octubre, que era la celebración de la Revolución Rusa. Le da el acorazado Potemkin, que ahora vamos a analizarla también. Pero bien, tenían una relación muy ambivalente. Manda la huelga a la exposición de París de 1925, que era, digamos, el certamen de artes y ciencias más importante a nivel mundial, y la huelga gana como mejor película en 1925. Y gracias a que la huelga gana, el cine soviético pasa a posicionarse internacionalmente como un cinearte, como un cine llamado avant-garde, ¿no? Un cine intelectual, un cine con un mensaje artístico y social. Cuando es incautada y prohibida la huelga, Eisenstein dice, bueno, se terminó mi trabajo como director porque Stalin me está prohibiendo. Y él no sabía que en esa época no existían los medios masivos como es ahora, que uno se entera de todo. Y no tenía ni idea de que su película había ganado en la exposición de París. Entonces, ¿qué hace Eisenstein? Se vuelve al teatro, de donde vino, y empieza a trabajar en el Teatro Obrero. Hasta que le llega una comunicación diciéndole que había sido elegido para dirigir El acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin es estudiada como una de las mejores películas de todos los tiempos y es considerada, es de la que más se ha escrito en la historia del cine. Le dan la oportunidad a Eisenstein de filmar esta historia, que es conmemorativa de una revolución que se dio en 1905. Es una sublevación que se da en un navío, en un acorazado, Potemkin, por parte de la tripulación contra las autoridades zaristas de ese barco. La cuestión es que la sublevación fue tan fuerte contra las autoridades que generó un movimiento social de masas en Rusia para apoyar a esa tripulación sublevada. Entonces la gente, al enterarse, corrió a las escalinatas de Odessa, las famosas escalinatas de Odessa, a recibir a aquellos rebeldes que se habían sublevado ante la tiranía de las autoridades. El pueblo va a las escalinatas y hay una terrible represión zarista. El zar manda a los cosacos a disparar contra el pueblo. El guión es como una mamushka del acorazado Potemkin. Son 1290 planos, con una genial maestría manejada mediante un montaje rítmico. Me parece que tiene una velocidad muy especial la película, y se destaca, y la más famosa es la escena de la escalinata de Odessa. De esos 1290 planos, 170 son de la escena en la escalinata de Odessa. En esa escalinata nos vamos a encontrar a el pueblo ruso que está corriendo, escapando de los cosacos que arremeten a sablazos y a disparos. Y allí vemos dos mini escenas. Por un lado, nos encontramos con una mujer que va con un cochecito de un bebé, que es alcanzada ella por una bala, y ante el impacto de bala cae, y el cochecito cae por las escalinatas, se ve al bebé llorando, y el cochecito va cayendo escalón por escalón. Por el otro lado, nos encontramos con una mujer que ha perdido un hijo muy nene en la balacera, lo toma en brazos y se lo muestra a los cosacos, avergonzándolos de lo que acaban de hacer. Supuestamente la escena de las escalinatas de Odessa se le ocurrió a Eisenstein sentado en las escalinatas comiendo cerezas y tirando los carozos.
Y Eisenstein iba viendo cómo iban cayendo una y otra vez los carrozos en las distintas escalinatas y se le ocurrió la escena del cochecito. Esa escena del cochecito es muy, digamos, se le hace muchos guiños en distintas películas. En Los Intocables de Elliot Ness vemos también una escena del cochecito. En La Pistola Desnuda vemos una escena de un cochecito. En Los Simpson hay un capítulo donde se ve el cochecito que va cayendo por las escaleras. Pero bueno, en realidad fue muy, muy dramática y uno cuando la ve es sumamente dramática. Pero lo que quiero aclarar antes de ver esta escena, compartirla con ustedes, es que la innovación de Eisenstein es el llamado montaje de atracciones. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener claro de Eisenstein. Es la forma en la que el espectador debe ser sometido a estímulos de acción psicológica y sensorial. Muchas veces, y hoy día en este auge de las plataformas, pensamos que nosotros controlamos lo que vemos, pero no. Muchas veces un producto está preparado para generar en nosotros una empatía determinada hacia determinado mensaje. ¿Sí? Bien, el montaje de atracciones lo que hace es clasificar los distintos tipos de montaje. El métrico tiene que ver con la longitud de los fragmentos, el rítmico es la aceleración de los fragmentos, el tonal es un aumento de tensión con lenguaje emotivo mediante el efecto de la música, el armónico es un interjuego de los anteriores y por último el intelectual, que es el que vimos en la escena del matadero y el fusilamiento de los trabajadores, es una asociación intelectual de imágenes. Vamos a ver la escena de la escalinata de Odessa, por favor. Bien, con esto, o sea, con esta imagen de la secuencia de la escalinata de Odessa, una de las escenas más homenajeadas en la historia del cine, cortamos con Rusia, cortamos con el cine soviético y viajamos, ¿sí? Viajamos nuevamente en tiempo y espacio y nos vamos a ir a Alemania. Nos vamos a ir a una Alemania después de la Primera Guerra Mundial, una Alemania
inmersa en lo que era la devastación después de la guerra, una Alemania que ha firmado el Tratado de Versalles, en el cual es considerada culpable y responsable de todo lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, una Alemania a la que se le obliga a ser desarmada, una Alemania a la que se le obliga a pagar sanciones millonarias imposibles de abordar y sumida en consecuencia en la miseria, ¿sí? Con una inflación de miles y miles y miles de puntos y donde había una gran pobreza, y allí surge lo que es la República de Weimar. En esa República de Weimar, en contrastación y en una dicotomía muy llamativa, hay una explosión de las artes y ciencias. En esa República de Weimar surge un movimiento artístico llamado el expresionismo alemán, que nosotros lo vamos a ver en materia cinematográfica, pero el expresionismo abarca los distintos tipos de ciencias también. Se considera que el expresionismo es una reacción contra otro movimiento artístico que es el impresionismo. ¿Sí? Se considera también que el impresionismo para los artistas es desde el afuera hacia el adentro. ¿Sí? Por ejemplo, el pintor ve un paisaje determinado, el pintor impresionista, desde afuera, entra en su ser y de ahí se expresa. El expresionismo, en cambio, se considera que es desde el adentro hacia el afuera. Él ve, él siente lo que está sucediendo, en el caso de Alemania, en este caso es de una gran desolación, y expresa en la pintura, en la música, en las distintas artes, en el cine, en el teatro, algo que en ese momento no era muy bueno. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, vamos a ver que las obras expresionistas tienen formas asimétricas, colores muy fuertes específicos, sombras alargadas que van a responder a personajes muy torturados, a puntos de vista torturados. Acá la subjetividad manda. ¿Cuál es la obra expresionista en pintura por antonomasia? El Grito, de Edvard Munch. Vieron que en el emoticón del WhatsApp tenemos esa cara de sorpresa agarrándose las mejillas y emitiendo como un grito. Bueno, viene de ahí, de esa pintura. Pero también tenemos expresionismo desde la plástica a la literatura. En la literatura kafkiana es bien expresionista, el proceso, distintas obras kafkianas son bien expresionistas. En música, Ballet Mécanique de George Antheil, en ballet podemos hablar de Isadora Duncan, y en el teatro podemos hablar de Max Reinhardt. Max Reinhardt fue el Stanislavski alemán, ¿sí? Que innovó en materia teatral con la utilización de claroscuros, de una iluminación muy particular, de muchas sombras en las puestas en escenas. Innovó también con un registro actoral determinado que acudía al pathos, P-A-T-H-O-S, que tiene que ver con exagerar, hoy día se consideraría, las expresiones. Muchas veces se ve cine mudo y dice, son actuaciones muy exageradas. No, no es exagerado, es el registro actoral apropiado a ese arte determinado. Pero en materia cinematográfica no tarda en llegar el expresionismo y nos encontramos con Weimar, nos encontramos con una nación que sale de la Primera Guerra Mundial, y en las películas extranjeras vemos que en Estados Unidos y otras películas de Francia y de Inglaterra hay un mensaje anti-alemán. Luego de la Primera Guerra, obviamente, el mensaje de esas películas es antigermánico, anti-alemán. Entonces las autoridades lo que quieren es fomentar un cine patriótico. ¿Qué hacen? Desmantelan todas las pequeñas productoras y las fusionan en una hegemónica, en una gran productora llamada UFA, U-F-A. La UFA
va a ser el semillero de grandes cineastas alemanes de expresionismo. Y acá tenemos que dividir. Nuevamente clasificamos como nos gusta a los abogados. Por un lado, nos encontramos con un cine popular, un cine de masas, y por el otro lado, un cine intelectual, un cine arte, un cine avant-garde. El cine de masas en Hollywood, ¿cuál era? El western, el lejano oeste. En Alemania se va a llamar las películas alpinas. En las películas alpinas, estas películas populares generalmente eran en un lugar de montaña, con mucha nieve, donde sucedía una catástrofe determinada, y nos vamos a encontrar que en estas películas populares habían dos hombres disputándose por una bella mujer que estaba en problemas, ¿no? Estas películas populares, las películas alpinas, en esa época eran protagonizadas por Leni Riefenstahl, que va a ser en el futuro la nefasta cineasta de Hitler, en la que hizo los grandes documentales del Tercer Reich. Y por el otro lado nos encontramos con un cine intelectual, un cine arte, un cine avant-garde, que fue el expresionista. En UFA surge el semillero de estos directores, que voy a mencionar tres los más importantes. Robert Wiene, con el gabinete del Dr. Caligari, que es la punta de lanza, el gabinete del Dr. Caligari del expresionismo. Nos vamos a encontrar con Murnau, que hace Fausto, que hace La última carcajada, y la que vamos a analizar acá, que se llama Nosferatu, que es la primera adaptación cinematográfica de Drácula. Y nos vamos a encontrar con Fritz Lang, que lo van a recordar por Metrópolis, la primera película de ciencia ficción hecha, digamos, con cierto contenido científico y un contenido social de la historia del cine. Pero bien, Robert Wiene y el gabinete del Dr. Caligari. Acá nos vamos a encontrar con la punta de lanza del expresionismo, porque está toda filmada en interiores, estas son las reglas del expresionismo, con escenografía, los relieves son irregulares, los techos son muy bajos, generan una sensación de claustrofobia, y parece que las paredes se vienen encima de los personajes. Es todo en interiores y todo con escenografía y paneles pintados, parecen pintados a mano, ¿sí? El gabinete del Dr. Caligari trata de un hombre, Caligari, que tiene un circo ambulante, donde su número principal es un sonámbulo. El sonámbulo es Césare, interpretado por el actor más popular del momento, que se llamaba Conrad Veidt, que después va a actuar como el villano de Casablanca. Conrad Veidt hace de Césare un sonámbulo que es utilizado por Caligari para cometer asesinatos en las noches. Es una metáfora de Robert Wiene sobre ese pueblo alemán sonámbulo, anestesiado, que es llevado por el gobierno a la guerra, que es llevado a asesinar, que es llevado anestesiado a lo peor que puede cometer una sociedad y que terminó llevándolos a la ruina. Por el otro lado nos encontramos con Murnau. Murnau hace Nosferatu. Murnau está muy interesado en toda la cuestión del ocultismo. Se asocia con Grau, un personaje muy particular que produce una productora llamada Prana Films. Viene con la idea de acá hay una novela que se llama Drácula, hecha por un hombre llamado Bram Stoker, que nunca se hizo en cine. Este hombre acaba de morir hace poco. Hagamos la adaptación cinematográfica de Drácula. Y entonces ellos se entusiasman mucho y en su primera producción hacen la adaptación de Drácula. Y tienen un pensamiento ciertamente naif para la época, porque para zafar del tema de que no tenían la autorización de los derechos intelectuales, aclaro entre paréntesis que el tema de la propiedad intelectual en la industria cinematográfica en esa época no estaba tan desarrollado, no estaban los TRIPS, no estaban los acuerdos internacionales de protección, pero ellos creyeron que si le cambiaban los nombres a los personajes zafaban, no iba a pasar nada. Y es por eso que Drácula se llama Orlok, y así sucesivamente los personajes cambian los nombres. El Drácula que conocemos de Bela Lugosi posterior y de otros personajes, un Drácula sensual, con un contenido de los vampiros y las mujeres vampiros con cierto erotismo, todo eso no se ve en Nosferatu.
la imagen que vemos de Nosferatu, de Max Schreck, un actor de teatro que lo contrataron para hacer de Drácula, parece un roedor. Es un ser con una cara que parece de rata, con unas uñas larguísimas, y que su sombra se va proyectando en las paredes. Eso es un recurso bien del expresionismo alemán. Pero ellos creían que iban a zafar de no tener los derechos intelectuales, pero ¿qué pasa? Aparece con Florence Stoker, la viuda de Bram Stoker, y solicita una acción por la cual quiere frenar la producción, una acción judicial, y solicita daños y perjuicios. Ella soñaba con que Drácula se convirtiera en una franquicia, que luego se convirtió, pero ella nunca lo vio, y ella hacerse millonaria con la obra del marido, ¿no? Y entonces mete esta acción judicial, pero ¿qué sucede? Por un lado, la película estaba terminada. Por el otro lado, Prana Films estaba en quiebra. Entonces, que fue la única película que hizo. Entonces, plata no tenía para sacar de Prana Films. Y lo único que quedaba era prohibir la película. Se incautan todas las copias de Drácula, se destruyen, pero bueno, la piratería a veces hace que podamos recuperar algunas obras maestras, y una copia queda perdida y dando vueltas, y gracias a la piratería se logra tener una versión que es la que tenemos hoy día de Nosferatu. ¿Qué sucedió después? Va pasando el tiempo y Florence Stoker se entera que en Londres la Sociedad Fabiana, presidida por Bernard Shaw, Virginia Woolf, el grupo de Bloomsbury, donde estaba Keynes y otros intelectuales de la época, iban a hacer una proyección de un film. Y la invitan a ella, la invitan inocentemente. ¿Qué film van a proyectar? Y lo titulan encima, ni siquiera Nosferatu, lo titulan Drácula. Florence se pone como loca, inicia otra acción judicial y dice: quiero que se prohíba la proyección de Drácula, que es Nosferatu, en la Sociedad Fabiana. Y acá el juez le dice que no, porque una cosa es la proyección con fines comerciales, otra cosa es una proyección privada donde una sociedad de intelectuales tiene una copia del film y decide compartir un momento cultural. Así que a Florence con esto le fue mal. Con el tiempo, Florence logra vender los derechos y se hace en Hollywood la versión de Drácula de Bela Lugosi, con la que inicia toda esta saga que hoy día tenemos de todo: series de televisión, revistas, novelas, Pulp Fiction y todo, y hasta la saga de Crepúsculo, ¿no? Cada vez en menor calidad. Pero bueno, la cuestión es que ese fue el primer gran caso de la historia de los derechos intelectuales en la historia del cine. Nicolás, vamos a ver te voy a pedir que me ayudes con el próximo video, que vamos a ver imágenes de Nosferatu, del gabinete del doctor Caligari, de Metrópolis, para que veamos la estética del expresionismo. Películas filmadas en interiores, con mucha escenografía, paneles pintados, relieves irregulares y donde la subjetividad manda.
Bien. Sí, sí, ahí decían en el chat, es de Requiem para un sueño, la película de Aronofsky. También mencionaba a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue la primera actriz en realizar un desnudo en la historia del cine. Se casó con un personaje bastante nefasto, que era, digamos, fabricante de armas que le vendía las armas a Hitler. Ella escapa, va a Hollywood, escapa de ese marido que la encerraba, supuestamente va a Hollywood y hace una gran carrera en Hollywood, en películas bastante comerciales, y se convirtió en un personaje muy popular. Se consideraba en su momento la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Pero quiero mencionar que el expresionismo alemán fue el origen del cine de terror también. Lo que fue después el cine de terror toma elementos estéticos del expresionismo, ¿no? Y tiene muchos guiños. El terror verdadero, el terror psicológico, no el gore, no esas lecciones de anatomía que estamos viendo con cuerpos que tienen más sangre de lo normal, que últimamente se están estrenando, o esas secuencias efectistas de mucho sonido y mucha cuestión de generar un choque en el espectador. Digamos que el expresionismo alemán es la antesala del género del terror. Quiero mencionar también que en la época del expresionismo hay otro género de películas que se llamaron las películas higiénicas. Las películas higiénicas eran como la antesala del docudrama, donde a través de una ficción se daba un mensaje de educación sexual, ¿sí? En esa forma de encarar, a través de una historia determinada, el director se llamaba Robert Oswald, se crea una película llamada Diferente a los otros. Diferente a los otros es la primera película en abordar el tema de la diversidad sexual. Había un artículo en el Código Penal alemán llamado el parágrafo 175 o el artículo 175 que condenaba las relaciones sexuales entre dos hombres, ¿sí? Llama la atención que consideraban que la homosexualidad se limitaba en la época a los dos hombres, no existían las relaciones, según la concepción de la época, entre dos mujeres. Y llama la atención también que en ese parágrafo 175 prohibía la relación sexual entre dos hombres y con animales. Así lo decía el artículo. La cuestión es que este parágrafo 175 generó que buscaba, con una ideología prusiana de la época del Imperio Prusiano, buscaba custodiar la moralidad del pueblo alemán, pero sin embargo lo que hizo fue fomentar otro delito sobremanera, que era el de la extorsión. La cantidad de casos de extorsión por acusar de violar el parágrafo 175 subió a tales niveles que en el gobierno de la República de Weimar se creó un ministerio llamado el Ministerio contra los Delitos de Extorsión, basados en el parágrafo 175. Entonces, una norma que supuestamente buscaba custodiar la moral del pueblo, sin embargo, fomentaba un delito determinado. Lo que sucede acá, al mismo tiempo, es que en la rama de la sexualidad surge el primer sexólogo en esta República de Weimar, importante internacionalmente, llamado Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld sienta las bases de lo que es la sexología moderna. Después sus teorías fueron muy criticadas, pero es el primero en hacerlo. Siempre alguien tiene que entornar la puerta, ligarse el piedrazo para que a otros les sea más fácil pasar, ¿no? Entonces, Magnus Hirschfeld crea un departamento médico llamado Instituto para el Estudio de la Sexualidad y crea la Sociedad Humanitaria Científica. Bueno, Oswald, el director que les contaba de las películas higiénicas, quería filmar una película en contra del parágrafo 175 y va hacia Hirschfeld, tiene una reunión con este sexólogo, porque quería que lo asesorara en materia de sexualidad para su película, la que iba a ser diferente a los otros. Hirschfeld le dice, no solo me interesa lo que vas a hacer, sino que yo le voy a poner la plata.
yo lo voy a financiar, porque a la Sociedad Humanitaria Científica le estaba yendo muy bien con los congresos que hacía y con la cantidad de asociados que tenía. Hirschfeld hace una solicitada para que el gobierno de Weimar elimine el artículo 175 del Código Penal alemán, que fue firmada por gente como Einstein, ¿sí? Ezra Pound y otros grandes, Keynes y otros grandes pensadores intelectuales de la época. Pero la cuestión es que juntos hacen diferente a los otros. Diferente a los otros es una historia que trata sobre un profesor de piano que se enamora de un alumno de él. Tienen una historia sentimental, aparece el villano de la película, que es una antigua relación del profesor de piano, que los extorsiona y le saca cada vez más dinero hasta que el profesor de piano, que está protagonizada la película por el actor más popular alemán, por eso Conrad Veidt, el César del gabinete del doctor Caligari, por eso no pudieron prohibirla en su momento y la película fue estrenada en los cines, generando una gran controversia, por más que las críticas fueron muy buenas. Se cansa de pagar la extorsión hasta que los denuncia. Van a juicio y acá entra el momento del docudrama, porque Hirschfeld hace del perito en sexología que declara, testimonia en el juicio. Y mira la cámara. Lo que está dando Hirschfeld es rompiendo esta cuarta pared en cinematografía, ilustra un poco de la necesidad de derogar el artículo 175. No fue derogado, fue utilizado por los nazis como arma de exterminio, y mucho tiempo recién, en el año 1994, el parágrafo 175 del Código Alemán es derogado. Pero bien, con esto volvemos a cerrar otro capítulo de innovación en historia del cine y viajamos. Viajamos en tiempo y espacio nuevamente. ¿Y a dónde nos vamos? A Estados Unidos. Si me acompañan, en Estados Unidos vamos a analizar una película puntual de un gran cineasta, que repito lo que dije al comienzo, todo lo que ha hecho ha sido una obra maestra, llamado Stanley Kubrick. Stanley Kubrick fue un genio, un autodidacta, un obsesivo. Autodidacta porque él quiso entrar a la Universidad de Columbia y rechazaron su aplicación, y después terminó siendo profesor invitado en esa universidad que lo había rechazado. La cuestión es que Kubrick se inicia en la fotografía. Era muy jovencito, no era un buen alumno del secundario, era bastante mediocre, pero tenía un gran talento para la fotografía y saca, en momentos de racionamiento del combustible, una foto documental de una gran cantidad de autos queriendo entrar a una playa de estacionamiento. Esa foto es obtenida por una periodista de la revista Look y dice: este pibe tiene condiciones, este pibe es muy talentoso. Y lo contratan en Look. Lo contratan para cubrir la parte de deportes, hizo una gran cantidad de fotos sobre boxeo que son muy interesantes. De hecho, una de las películas de Kubrick es un documental que trata sobre la vida de un boxeador muy popular en la época. Y otra de las aficiones de Kubrick además era el ajedrez y toda la estrategia del ajedrez. Entonces esa combinación de fotografía por un lado y el ajedrez por el otro forman una personalidad bastante obsesiva, bastante precisa. Y eso es lo que vemos en las películas de Kubrick, en lo que tiene que ver con la puesta en escena, la iluminación. Todo tiene semióticamente un sentido, todo tiene un objetivo determinado. Las primeras películas de Kubrick en realidad no tuvieron un financiamiento profesional. Las películas fueron financiadas por el papá y los amigos. El papá lo que hizo fue liquidar su seguro de vida y con esa plata dársela a su hijo para que hiciera su primer película. La primera película fue Miedo y Deseo, que es una película muy experimental en una guerra ficticia y cómo reacciona la gente ante una situación de batalla. La segunda fue El beso del asesino,
La tercera fue Casta de Malditos. En Casta de Malditos se aborda algo que se llama el perspectivismo, porque está contada en capítulos con distintos puntos de vista de distintos personajes. Y la tercera es la primera financiada por una productora profesional, que era de Kirk Douglas, del actor Kirk Douglas, que se llamó La Patrulla Infernal. La Patrulla Infernal o Senderos de Gloria. El título de La Patrulla Infernal es de acá, de Argentina. En otros países, Senderos de Gloria. Está ambientada en la Primera Guerra Mundial y trata sobre el acto militar y la decisión militar y la justicia. Es, digamos, el gran dilema sofocleo de la norma legal, pero no legítima, ¿no? ¿En qué consiste la trama? Bueno, Primera Guerra Mundial, nos encontramos con territorio alemán, las tropas francesas, en trincheras francesas, no pueden acceder a el hormiguero. El hormiguero es el lugar de batalla alemana, que hay tantos soldados que se ha convertido en algo inquebrantable, no se puede pasar por ahí. Sería una misión suicida pasar. Hay dos generales llamados Bullard y Miró que toman la decisión de que las tropas francesas tienen que pasar por el hormiguero. Es la única manera de terminar con esto, pero es una misión suicida. Toman la decisión militar y las tropas primero intentan pasar, no pueden, los masacran. Entonces la segunda patrulla se niega a pasar, desobedece la orden militar, ¿sí? En esa desobediencia, los generales Miró y Bullard inician un juicio militar. Esto tiene que ver con algo que se daba en la Primera Guerra Mundial, que eran las ejecuciones ejemplificadoras, las llamaban, ¿no? Matar, ejecutar una serie de soldados para mostrar el ejemplo. Y acá nos encontramos con esa cuestión de la decisión militar, que tiene cierta legalidad, y se hace un juicio militar con toda una fachada de legalidad, pero no es legítima. Del lado de la cúpula militar están los generales Miró y Bullard. Del lado de los soldados nos encontramos a Kirk Douglas, el capitán Dax, ¿sí? Que él en realidad está totalmente alineado con los soldados. Y acá empieza el tema de la innovación. La innovación lo vemos con el manejo de cámara. Por un lado, Kirk Douglas, que tiene total sintonía con sus soldados y defiende, de hecho, en el juicio militar a sus soldados. Y por el otro lado, nos encontramos con los generales, que han dado la orden suicida, por así decir, esa orden imposible, esa orden ilegítima, esa orden militar acá cuestionada. Y vemos cómo la cámara se va a situar en forma distinta de unos y otros. Cuando nos encontramos con el capitán Dax, con Kirk Douglas, la cámara se ubica detrás de él. Y entonces lo que vemos en las trincheras francesas es lo que ve el capitán de sus soldados. Y vemos soldados atemorizados, vemos explosiones, vemos piedras que caen en las trincheras, vemos golpes, parece que es algo muy real. De hecho, las explosiones eran reales. Kubrick se caracterizaba por el realismo de las tomas, ¿no? Vemos que Dax se embarra cuando se arrastra con el resto de los soldados. Cuando es Bullard, en cambio, el general que recorre las trincheras, la cámara se lo ubica de frente. Ya no hay empatía hacia la situación de sus soldados y él, con su uniforme totalmente limpio, mira y juzga a cada uno de los soldados en las trincheras. Otra de las características es que Kubrick en la película lo plantea desde una lucha de clases, por así decir. Cuando están las escenas de la toma de decisiones militares, vemos que se toman en palacios lujosos. Es un lujo increíble. Y cuando vemos a los soldados, vemos la suciedad, la mugre,
las piedras, los estallidos, la pesadilla. Cuando baja la orden, ese capitán que está en sintonía y que tiene su empatía con sus soldados, se arrastra en la tierra con sus soldados. Cuando vemos el juicio, la escena del juicio, nuevamente el palacio lujoso. Es un juicio arreglado, es un juicio orquestado. Sabemos que los soldados van a ser ejecutados, sabemos que van a ser condenados y sabemos que van a ser ejecutados. En la escena de ejecución, la cámara se va a ubicar detrás de esos soldados que van a disparar y vemos las caras de los soldados, de modo tal que tenemos cierta empatía con su situación. Los soldados que van a ser ejecutados son 3, que cada patrulla elige, el comandante de cada patrulla, un candidato a ser jubilado, a ser ejecutado, perdón. Y aquí nos encontramos con cierta elección darwiniana, quien es el eslabón más débil de cada una de las patrullas, ¿no? Bien, otra de las características es la utilización del dolly. El dolly es un aparato que hace que la cámara se vaya moviendo y vaya siguiendo a los actores en escena, y acá va a ser muy importante, sobre todo en la escena de que los soldados van hacia el territorio del hormiguero, hacia el territorio alemán. Un tema llamativo en la Patrulla Infernal es que el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro. Nunca hay tomas de los alemanes, nunca vamos a ver a las tropas alemanas. El enemigo está dentro, el enemigo es la cúpula, ¿sí? Y por el otro lado, en lo que es una puesta creativa de escena hermosa, la escena del juicio parece un tablero de ajedrez, porque el suelo de ese tribunal es en blancos y negros, de una manera muy estratégica, ubicados tanto fiscal como defensa, como acusados. Lo que vamos a ver ahora es la escena en la que el capitán Dax, Kirk Douglas, va circulando por la trinchera y dirige esta embestida fallida embestida contra el hormiguero. Y vamos a ver el realismo de la toma. Parece que estamos en la trinchera, parece que estamos sufriendo lo que sufren los soldados. Nicolás, por favor. Esa no, la otra de Kubrick. Esa la vamos a pasar después. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, el realismo es notable, el sonido, el realismo, las explosiones, es una característica bien del cine, y la precisión, ¿no? Algo coreográfico en cómo avanza Kirk Douglas con sus tropas en esta misión suicida. Es una característica propia del cine de Kubrick. La película fue prohibida en muchos países, sobre todo en Francia, estuvo prohibida 20 años, ¿no? Imagínense, era como una crítica centrada en las decisiones militares. Y el juicio que se hace está arreglado de entrada. Esa es una excusa para justificar el fracaso de la operación militar. El capitán Dax defiende a sus propios soldados en juicio, pero no se le da la oportunidad ni de presentar pruebas, ni de alegar, no se le permite ningún tipo de garantía para sus representados. Y él, ante esta cuestión, la decisión en realidad militar de tomar el hormiguero fue tomada por Bullard y Miró, los generales, con intenciones de ser condecorados. Era sabiendo que era una misión suicida, sin embargo se la toma, pero por un interés particular. El enemigo está dentro, el enemigo está en la cúpula. Ese es el sentido, el mensaje de la película. Dax, ante ese juicio arreglado, lo que sucede es que pierde su esperanza, pierde su confianza en la humanidad, por así decirlo, y decide terminar esa misión y renunciar.
hasta que vieron cómo cuando algo está tan mal basta una simple canción para que todo se derrumbe, para que algo nos haga un quiebre y empezar de nuevo. Bueno, hay un mensaje esperanzador al final de la película, en la escena final. En la escena final nos vamos a encontrar con que luego del juicio y ejecutados sus soldados, esos 3 soldados, Dax sale de la sala de juicios, va a una taberna a tomar algo y encuentra a todos sus soldados relajándose antes de volver a combatir, tomando cerveza, cantando, recreándose un poco. Y ve por la ventana un hecho que sucede, ¿no? Dentro del bar, el dueño del bar tiene una prisionera alemana trabajando en forma esclava para él. Esa prisionera la hace subir al escenario y la hace cantar, la canta llorando la chica, frente a esos soldados, a esa tropa. Al principio la escena es muy fuerte, uno ve a la chica, esa esclava alemana, llorando y cantando una canción folclórica alemana, pero que sin embargo tiene una letra que hace que todos se conecten con la canción, que se conecten con esa patria que han dejado, ese pueblo que han dejado para ir a combatir, ¿sí? La letra de la canción recuerda esos hogares que es probable que nunca más vuelvan a ver, los soldados, que esas familias que es probable que nunca más vuelvan a ver. Y todos, viéndola, llorando y cantando, se emocionan con ella. Y Dax lo ve desde la ventana, ve a todos esos soldados que primero se burlaban de la chica, le decían barbaridades, le decían de todo, y luego lloran con ella. Y se da cuenta que todos terminamos siendo iguales, ¿no? Sin importar el bando en el que nos encontremos, sin importar, de hecho, una de las frases de la película, cuando Dax se enfrenta a los generales, le dice: el patriotismo es el último recurso de los cobardes. Un poquito ante esa situación tan mala, ver ese atisbo de humanidad, a Dax le hace recuperar su fe en la humanidad. Nicolás, ahora sí, vamos a ver esa escena, que es el final de la película, estamos spoileando, pero bueno, viene a lo que es la estética en realidad, este análisis. Bien, fuerte la escena. La joven que está en la película después se va a convertir en la última esposa de Kubrick. Kubrick se casó varias veces, esta fue la última, y la que lo acompañó hasta su muerte. La carrera de Kubrick fue mítica, su personalidad fue también mítica, se tornan muchas leyendas, se cuentan muchas leyendas sobre la vida de Kubrick y que también sobre la muerte de Kubrick, ¿no? Porque él filma Ojos bien cerrados, una película sobre las obsesiones sexuales y que tiene muchos elementos semióticos y muchas cuestiones de símbolos de distintas religiones y logias también, que se van viendo a lo largo de la historia de la película. Y Kubrick muere antes de estrenarla. Nicole Kidman, el matrimonio, Tom Cruise y Nicole Kidman son los protagonistas. Dio una entrevista poco después del estreno de Ojos bien cerrados, diciendo que Kubrick tenía miedo que lo mataran. Y bueno, la cuestión es que Kubrick muere antes del estreno de la película, es póstuma la película. Hubo una proyección para productores y no llegó a ver su estreno comercial. En filmarse tardó un montón, tardó como 3 años, donde Tom Cruise y Nicole Kidman estuvieron abocados a ese proyecto. Y hoy día es fascinante verla. Cada vez que uno lo ve, descubre más cosas y se analiza mucho. Pero ya entrando casi en el final por una cuestión de tiempo, yo pensaba también hablar con ustedes de M, de Fritz Lang, que habla un poco de la ineficacia del sistema judicial y cómo reaccionan determinados colectivos ante esa ineficacia, y que M de Fritz Lang también habla de
que a veces son los propios delincuentes los que tienen que ajusticiar a un delincuente que ya ha cometido un delito que ellos mismos consideran que quebró hasta las propias normas de los delincuentes. Vamos a ir cerrando con Kubrick, seguimos con Kubrick, y esto no tiene mucho que ver con derecho, en algún punto tiene que ver con inteligencia artificial, que creo que han visto en clases anteriores, y debe ser uno de los temas pivotales de esta diplomatura, conociéndolo a Mario seguro que es así. Y vamos a, así como regalo, uno de los dos últimos regalos que quiero darles, es 2001 Odisea en el espacio, ¿sí? Kubrick había sido sancionado, por así decir, por la Iglesia Católica, por Lolita, por su versión de Lolita, de Nabokov. Pero después se reconcilia con la Iglesia Católica con 2001 Odisea en el espacio, porque le dan el premio, la Iglesia le da el premio a una obra que conectaba al ser humano con la esencia de la humanidad y la esencia de la creación. 2001 lo sitúa entre los grandes de la historia del cine, una leyenda de la historia del cine. Y Odisea en el espacio está filmada en una época en que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos iniciaban la carrera en el espacio. ¿Quién iba a llegar primero a la Luna, ¿no? Tengan en cuenta que fue filmada antes de que el hombre llegara a la Luna. Kubrick trabaja en el guión con Arthur Clarke, un cuento largo llamado El Centinela. Era un actor de ciencia ficción, Arthur Clarke. Pero 2001 podemos decir que no es simplemente un drama, no es un documental, no es simplemente ciencia ficción, es un evento científico, me animo a decir. La trama. Bueno, la trama es muy compleja, pero podemos resumirla en forma reduccionista a un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre. Luego hay viajes en el tiempo, vemos también en la prehistoria que hay otro monolito que emite señales, ¿no? Estas ondas que va emitiendo en distintos momentos de la historia del monolito, lo que hace es generar pasos evolutivos. Pero la visión que tiene Clarke y la que tiene Kubrick de esa evolución es más bien involución, porque no es muy buena la visión de Clarke sobre la humanidad. De hecho, en la prehistoria vemos que las señales que emite el monolito generan un paso, entre comillas, evolutivo, pero no es que se aprenda la agricultura. Ese paso evolutivo es que determinados huesos que encuentran individuos lo utilizan como arma, ¿sí? Bien, es una película de ciencia ficción multitemática, aborda temas como la evolución humana, la inteligencia artificial, el HAL, hay un aparatito en una nave espacial llamado HAL, que lo llamativo es que HAL experimenta un sentimiento humano. Vieron que hoy día salen artículos a granel de la humanidad se va a extinguir con la inteligencia artificial, determinadas carreras ya no se van a poder estudiar y todas esas cosas, y están todos fascinados leyendo esos artículos. El tema es que ya Kubrick, en 1963, con HAL, plantea que la inteligencia artificial en algún momento va a sentir, va a experimentar un sentimiento humano que es la neurosis. ¿Por qué? Porque hay una contradicción de sentimientos en HAL. Por un lado, está programado para cumplir una misión determinada, que es llevar a cabo la misión por la que esa inteligencia artificial fue programada. Por el otro lado, sabe que si la cumple, va a ser su propia aniquilación. Entonces se niega a hacerlo y empieza a adoptar sus propias decisiones. Bien, entonces, características: realismo científico, revolucionarios efectos especiales, surrealistas imágenes psicodélicas. Revolucionarios efectos especiales, bueno, no se sabía cómo se iba a ver la Tierra desde la Luna en ese momento, pero Kubrick logra una gran precisión, hizo unos estudios increíbles. Y no existía el CGI, la pantalla verde, que yo voy a recrear todo con un programa, un algoritmo computarizado. No, entonces era todo con maquetas.
Y era a través del diseño de las maquetas, el ensuciamiento de las maquetas, la iluminación de esas maquetas, lo cual es un hallazgo. Otro, la música. La música es fundamental en Kubrick siempre. Tom Palmer, un director muy prestigioso, dice que la historia de la música en el cine se divide en dos momentos, antes de Kubrick y después de Kubrick. La música antes de Kubrick es un elemento ornamental, ¿sí? O para enfatizar una determinada sensación o escena determinada, como vimos antes en el montaje, tonal. Después de Kubrick, Palmer dice que la música es parte de la narrativa. En 2001, Odisea en el espacio, Kubrick utiliza la música de Strauss y la música de un compositor contemporáneo ruso llamado Ligeti. Y la música, vamos a ver, que forma parte fundamental de la narrativa. Por el otro lado, todo rota en 2001. La nave espacial rota, los elementos escenográficos rotan. Vamos a ver que la rotación es constante. Otro de los temas es probar la teoría de llevar al cine lo que tiene que ver con las teorías de Einstein, que en el sentido de que si uno va más rápido que la luz, va a ir a otra dimensión. El otro día, por una cuestión de un artículo de crítica que tenía que hacer, fui a ver la película de DC Flash, ¿no? Y entonces el personaje va tan rápido que llega a una dimensión alternativa, ¿no? Ya Kubrick en el año 63 nos planteaba esto, porque van tan rápido la nave espacial que el personaje principal llega a otra dimensión. La película, bueno, con respecto a esto del viaje de dimensión, ¿cómo lo logra Kubrick? A través de luces psicodélicas, ¿sí? Estas luces y este efecto psicodélico se había convertido en muy popular, y estamos hablando de la época de los hippies, de la época de la experimentación con alucinógenos, la época del musical Hair, donde eran las drogas, la experimentación de las drogas, y parece que se dice que los que experimentaban con ácido, con LSD y otras drogas, iban a ver la película de Kubrick para ver esa imagen de la psicodélica de las luces, porque les generaba un efecto determinado. Cuando se estrena la película, tuvo sentimientos muy encontrados desde lo que es la crítica y sobre todo desde los productores de la película, que habían invertido un monto importante. Los ejecutivos de las productoras no entendieron el film y se marcharon en el estreno. A la mitad de la película se fueron. Filas enteras de ejecutivos se iban del cine. Luego del estreno hubo una reunión catastrófica en el lobby de un hotel donde se hospedaban los productores, criticando a Kubrick. Y Kubrick a los gritos defendiendo su película. Esa noche fue a dormir muy mal, no durmió obviamente, y estaba muy mal, apesadumbrado, diciendo van a retirar de las salas la película, hasta que prende la radio al día siguiente y la radio informa que cuadras, filas y cuadras enteras estaban colmando las salas cinematográficas. La controversia seguía, porque era la primera vez que se hacía algo así. Woody Allen, por ejemplo, nos dice que la primera vez que la vio no le gustó. La segunda vez fue porque una amiga cineasta le dijo, andá que es una genialidad, y ahí le gustó más. Y la tercera vez que la vio, 15 años después, se dio cuenta de que era una genialidad. Y Woody Allen dice, el artista siempre va más adelante, ¿no? Y hay que esperar. Y ahora, para compartir entre todos nosotros, vamos a ver imágenes de 2001, Odisea en el espacio, con esa música de Ligeti extraordinaria. Your answer to I am crazy, all for the love of you. The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error.
Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Y ahora sí prometo que con esto cerramos. En el encuentro del año pasado con esta diplomatura, Mario me preguntó si estuvieras en una isla desierta, tuvieras que llevarte cosas para pasar el tiempo, ¿qué película elegirías? Y yo en ese momento me vino a la cabeza Amarcord, ¿no? Porque realmente si Fellini para mí, están los que les gusta Bergman de cinearte y están los que les gustan Fellini. Yo soy más felinesco en realidad, y Amarcord me parece hermosa desde todo punto de vista. Y desde lo que es la música en el cine, Fellini tuvo una sociedad con un músico que se comentaba en el video introductorio de este encuentro, que se llamaba Nino Rota. Nino Rota logró captar la esencia de todas las películas de Fellini, de Julieta y sus espíritus, Julieta y los espíritus, de 8 y medio, de la Dolce Vita, pero creo que en Amarcord ha logrado captar la esencia, esa belleza de lo que es la nostalgia. Creo que Amarcord habla de esa nostalgia, del recordar a ese niño que alguna vez fuimos, ¿no? Y quienes nos hayamos criados en algún barrio o en algún pueblo, y todos esos personajes pintorescos que poblan esos pueblos, esos barrios. Y Amarcord tiene eso, tiene la nostalgia. Amarcord es una oda a su Rimini, al Rimini de Fellini, y él lo llama en la película Borgo. Amarcord en el dialecto románico significa los recuerdos. Y hay una escena hermosa, es una mañana de niebla, mucha niebla, y unos niños preadolescentes se dirigen al Gran Hotel de Amarcord. En ese Gran Hotel de Amarcord, que como es invierno, está cerrado, que en temporada va a abrir, y es un hotel lujoso donde ellos sueñan con alguna vez estar, ¿no? Y se imaginan cómo sería por dentro, cómo serían esos grandes bailes en el Gran Hotel de Borgo. Y entonces empieza a sonar la música principal de Amarcord, la música de Nino Rota, y uno ve a los chicos que están bailando, imaginándose que están ellos en medio de la niebla, fuera del hotel, ese hotel cerrado, pero se imaginan cómo sería estar dentro del hotel bailando. Vamos a cerrar con un concierto que se hizo en el año 2011 en el Central Park, de distintas melodías de Nino Rota, y acá compartimos esa melodía genial de Amarcord. Nicolás, por favor, ¿la tenemos? Juanma, ¿la querés para ahora o para el cierre final de la clase? Como usted es el jefe, como usted determine. No, porque nos queríamos ir con esa propuesta tuya y no cortarte el guión porque usted es guionista y director. La verdad que ha sido, mira, si ves el chat, está impresionante. Han habido 220 personas un sábado, pero bueno, ya saben, ¿no? Cómo el arte interpela, te hace pensar, te hace reflexionar, te deja hipnotizado. Y Juanma, me olvidé de decir en el CV, vos me podés corregir, que en tus años muy de juventud fuiste crítico de cine. En realidad mi formación técnica... ¿O escribías columnas? Sí, escribía columnas. Mi formación técnica es en teatro.
O sea, Claro, teatro, perdón, sí, teatro. Mi capacitación es en teatro. Yo en realidad, mis estudios en arte, uno va especializándose al final, y me especialicé en teatro y mi trabajo final tenía que ver con tragedia griega. Pero el cine siempre fue una pasión e hice cursos en el Instituto Británico del Cine y ahora estoy sacando un libro sobre cine y derecho porque vengo dando cursos de cine y derecho hace muchos años. Pero gracias por el recuerdo. Te cuento que vas a tener que volver y te lo tengo que decir en público, así que ya te llamará. Y sí lo sé, como tiene que volver Ricardo, por ahí hacemos algo juntos. Se me ocurre hacer, porque estamos sobre la hora, pero me gustaría hacerte la pregunta similar a la otra vez. Esta es una diplomatura de innovación. No te diría qué película te llevarías, pero decime 2 guiones que te llevarías para leer, que a lo mejor no fueron grandes películas, pero sí te cuentan historias. Y después decime un fracaso que finalmente fue un éxito y un éxito que parecía muy exitoso que después finalmente fue un fracaso. Bueno, a ver, guiones que me llevaría. Un cineasta moderno, por así decir, ya que vimos tanto cine mudo y exploramos la génesis del cine. Un cineasta moderno que me parece hiper talentoso y es uno de los que más sigo es Todd Haynes. Todd Haynes es un bien del cine independiente de los 90, del movimiento del cine independiente de los 90 y ha hecho obras maestras. Cada película tiene algo innovativo, cada película tiene algo creativo que aporta un elemento nuevo a la historia del cine. Y hay una película cuyo guión es hermoso que se llama Lejos del Paraíso. Es una oda a los melodramas de Douglas Sirk de los 50, y Todd Haynes lo hace con una maestría. El guión de esa película es maravilloso. Otro guión que podría llevarme es el guión de Metrópolis. El guión de Metrópolis de Fritz Lang, que escribe con su esposa Tia von Harbour, que en realidad ella escribía los guiones y escribía la novela al mismo tiempo. Yo recomiendo comprar la novela, que ahora se volvió a editar. Se volvió a editar Metrópolis, la novela de Tia von Harbour, porque agrega muchos elementos que hace a la lucha de clases, que hace a cómo se concebía el tema laboral del momento. Evidentemente, Metrópolis habla de la estructura y la superestructura, si uno lo empieza a ver, ¿no? Las fuerzas de producción y que hay más allá. Y la ideología y todo, si bien tiene un final que podríamos interpretar un tanto naif. Y esa mujer robot que representa el elemento contaminante, y María, el ser mesiánico que representa a los trabajadores. Me llevaría también Metrópolis, y como no la pensé, hay muchos guiones que son hermosos que me llevaría. Fracasos, bueno, hubo una película que pensaban que iba a ser un gran éxito a fines de los 80, principios de los 90, por el elenco, porque estaban Isabelle Adjani, estaba Dustin Hoffman, estaban varios actores que en el momento eran muy importantes, y se llamó Ishtar. Una película de comedia de aventuras que pensaron que iba a ser un gran éxito. Fue el peor fracaso de la historia del cine. Muy poco, ¿no? Sacando de las películas de Ed Wood, ¿no? El peor director de la historia del cine. Ese es el que se me está ocurriendo en este momento. Y películas chicas que se convirtieron en grandes éxitos. Hay joyas del cine independiente, sobre todo, ahora me viene a la cabeza el movimiento del cine independiente de los 90, que es fascinante, que fueron hechas con 3 monedas, que fueron hechas muy baratas, pero eran tan creativas. Por ejemplo, Todd Haynes. Vuelvo a Todd Haynes, ¿no? Porque no la pensé, entonces es lo primero que se me ocurre. Todd Haynes, su ópera prima se llama A Salvo, que habla de los ataques de pánico, y habla en los 90, año 95, y habla del elemento contaminante de la sociedad moderna. La sociedad moderna como un elemento contaminante que me genera corporalmente una sensación de malestar, una enfermedad, que es el ataque de pánico. Todd Haynes la filma con 3 mangos y descubre a Julianne Moore.
O sea, Julianne Moore venía de la televisión, de hacer soap operas, venía de las telenovelas, y la contrata para hacer A Salvo, Safe. Se le ocurre la siguiente idea. Vamos a ambientar la película en los 80, vamos a filmar toda la película en planos alejados, y entonces uno ve la cotidianidad de una ama de casa que tiene distintas actividades durante el día, refacciona la casa, lleva a los hijos al colegio, vuelve, hace gimnasia, la gimnasia ya es de los 80, todo bien ambientado en los 80, y luego uno piensa, ¿qué está pasando acá? No pasa nada, y la cámara se empieza a acercar. Y de pronto empieza a encontrar o a sentir un ruido, que es... y está llegando el ataque de pánico. Hasta que llega el primer plano, y uno ve el ataque de pánico en la cara de Julianne Moore, y empieza a entender qué es lo que está sucediendo. Una película filmada con 3 mangos, sin embargo, se termina convirtiendo en un suceso en la historia del cine. Tremendo. Bueno, ¿qué les pareció? Impresionante. Juanma, mirá, está todo el mundo acá. Mira, yo voy a hacer una cosa. Primero a cámara abierta te vamos a dar un aplauso. Aplauso de teatro, Nico. A ver, tirame un aplauso glamoroso. Sí. Aplauso de Oscar. Y voy a pedir algo, porque usted por ahí no sabe. Pero Juanma, que se organiza, no está en su casa, de hecho, está en la casa de Robertito Conti, que es un juez amigo con el que estamos ahora organizando cosas de ejecución penal, cosas muy piolas, recién estuvimos escribiendo. Y hay varios de la diplomatura cursando en vivo al lado del profesor, son muy capos. Sí, estamos todos tomando mate. Está Alejandra, parate porfa y andá abrazalo. Te vamos a dar un abrazo como si fuera toda la comunidad en representación de Alejandra, te abraza. Cursamos juntos toda la carrera. Bien, ese abrazo de toda la diplo en vivo, 3D, como no podemos vernos, para vos, Juanma. Y hay algo más, nos piden las redes, gracias Ale, nos piden las redes tuyas, nos piden ver dónde pueden ir al Odeón la gente de Buenos Aires que está más cerca. Bienvenidos. Y las redes que tenés, a ver, contanos. Juan Manuel Mateo, tengo Facebook, tengo Instagram, en el Odeón es cuestión de contactarse conmigo y sumarse, son charlas presenciales, hace 6 años que existe el Odeón. Ahora están en el Teatro de Paula, ¿no? Bueno, hoy lo hacemos en la casa de Robertito Conti, pero claro, somos tantos que ahora estamos en un teatro. Paula Lago, que la van a tener en una clase pronto. Entonces teatro. Es tremendo, sí, hemos visto la obra El Veredicto. Las redes entonces, Juan Manuel Matera, en Facebook y en Instagram. Matera, Facebook, Instagram, pronto voy a estar presentando algunos apuntes sobre cine derecho, que es el libro que estoy sacando, que creo que en septiembre en la Asociación... 5 de septiembre en la Asociación de Magistrados, vamos a tirar la invitación y lo vamos a llenar para acompañarte. Y te tenemos una sorpresa final. El año pasado fue con Charles Chaplin, mirate ahora esta que te ha preparado el gran Colo García. A ver. Would you like to learn to tango, Donna? I think I'd be a little afraid. Of what? Afraid of making a mistake. No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, get all tangled up. Just tango on. Grande, Juanma. Es un what if si volviera a tener pelo, ¿no? Pero te queda muy bien y sos nuestro maestro Al Pacino, así que gracias, y el tango argentino, todo. Gracias, Juanma, te quiero, te respetamos, sos un grande y tenés esa humildad aparte de los grandes. Ha sido una gran clase, ¿qué les puedo decir? Tremenda. Nos volvemos a ver miércoles que viene, 18 horas, ya 3 últimas clases. Juanma querido, al Robertito, a todo el equipo, a Ale, todos los que están ahí, disfruten hoy el Odeón. Y nos vamos con la propuesta de Juan Manuel. Así que
Muchísimas gracias, descansen el fin de semana, Juanma. Mira, están todos ahí en la cámara, Robert. Mira, está todo el equipo, qué grande. Ale, todo. Suban los volúmenes. Dicen, está estudiado que con la melodía que se empieza el día es muy importante. Suban el volumen y disfruten de Nino Rota. Juanma, gracias, te queremos. Abrazo. También, nos vemos prontito.